¿sí? ¿Cuál va a ser la fuerza que va a estar ejerciendo Q1 sobre Q2? ¿Sí? Entonces realizamos el cálculo, generamos lo que viene siendo la operación, damos cuenta que tenemos una distancia de 10 centímetros, la pasamos a metros y generamos la sustitución de todos los valores. La operación me da el resultado de 25 newtons. ¿Sí? Ahora, para la fuerza, voy a decirle 2,3, ¿sí? Tomamos a consideración lo que viene siendo la carga Q2 y Q3. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerza está ejerciendo Q3 sobre Q2? Aquí tenemos Q3 y aquí tenemos Q2. Entonces, aquí hay una distancia o una separación entre estas dos cargas. Nosotros la desconocemos. Sin embargo, aquí ya les apliqué lo que viene siendo la operación para determinar la distancia entre estas dos cargas. Entonces, únicamente aplicamos el teorema de Pitágoras. Tenemos aquí 10 centímetros, 50 centímetros, respectivamente los sustituimos. Me queda lo que viene siendo 10 al cuadrado más 50 al cuadrado, raíz del producto del resultado me da 51 centímetros. ¿Sí? Sustituimos únicamente los valores de Q2 y Q3, respectivamente. Realizamos lo que viene siendo la operación y me da 0.41 newtons. Pues ya tengo las fuerzas, en este caso F1,2 y F2,3. Ahora tengo que estudiar estas fuerzas. En este caso voy a generar aquí un plano. Sobre la carga Q2. Entonces vamos a ver cómo se están comportando estas cargas. Tengo aquí Q2 sobre Q1. En este caso Q2 se va a acercar o aproximar a Q1. Por lo tanto, su desplazamiento es hacia abajo. ¿Sí? De esta forma. Ahora, entre Q2 y Q3 va a haber una repulsión. Entonces Q2 va a tender a alejarse de Q3. Por lo tanto, la fuerza resultante va a mantener esta dirección. Entonces ya tengo la representación tanto de la fuerza 1,2, en este caso aquí, fuerza resultante de 1,2 y la fuerza resultante de 2,3. Entonces, ya conociendo las fuerzas, pues únicamente llevamos a la gráfica que ya vimos anteriormente. De aquí ya lo tengo ya descompuestas y graficadas. Entonces, ahora, cada una de estas fuerzas las tengo que descomponer en sus ejes X y en sus ejes Y. Vamos a empezar como la fuerza 1,2, ¿sí? Que es de 25.2 newtons. Esta fuerza de 1,2 se encuentra, si ustedes se podrán notar, sobre el eje Y. El desplazamiento en el eje X no se está presentando ningún desplazamiento en el eje X. Por lo tanto, la fuerza en el eje Y es de 25 newtons. ¿Sí? Y la fuerza en el eje X es de 0 porque no tengo ningún desplazamiento sobre el eje X, únicamente lo encontramos sobre el eje Y. Pues ahí es rápido encontrar la fuerza en el eje X, que es completamente 0, dado a que no hay ningún tipo de desplazamiento ni hacia la derecha ni hacia la derecha del eje X o Y. Igual recordar algo muy importante, como tengo aquí un plano, ¿sí?, cartesiano,
aquí Y es positivo, pero en la parte de abajo Y es negativo. En el eje X del lado izquierdo, X es negativo y del lado derecho, X es positivo. Entonces, aquí únicamente voy a marcar el valor negativo, ¿sí? Para marcar que esta fuerza del eje Y se está desplazando en el lado negativo de Y. Ahora, la fuerza F2,3 de 0.4 newtons la encontramos aquí. Quiere decir que tiene un desplazamiento tanto en el eje X como en el eje Y. Por lo tanto, tenemos que descomponer esta fuerza en los ejes X y en los ejes Y. Para eso, pues aplicamos de igual forma la tangente negada de A sobre C o Y sobre X, porque necesitamos determinar el ángulo, ¿sí? Para poder descomponer esta esta fuerza que tiene cierta inclinación, tenemos que saber el ángulo con el cual se está inclinando. Entonces vamos a sacar tangente negada de 10 entre 50. Recordemos que en este caso tenemos aquí en el eje Y tenemos 10 y en el eje X tenemos 50. Por lo tanto, con esto yo puedo determinar lo que viene siendo el ángulo que tenemos aquí, en este punto. Y va a ser de 11.3. Entonces aquí tengo un ángulo de 11.3 grados. ¿Sí? Como la inclinación o la fuerza está tomando la misma dirección que se está generando entre Q2 y Q3, y se van dando cuenta que sigue la misma forma lineal, y por lo tanto el ángulo que vamos a tener aquí es de 11.3, el mismo que tenemos aquí en la parte de abajo. Ahora continuamos. Ya que conozco el ángulo, ya puedo generar la descomposición. Y para generar la descomposición vamos a usar la siguiente fórmula. Para encontrar el valor de la fuerza en X y la fuerza en Y, en la fuerza en X va a ser igual al coseno de teta por la fuerza, ¿sí? En este caso, la fuerza en Y es igual al seno de teta por la fuerza, ¿sí? En este caso es de 0.4 newtons. Entonces, únicamente aplicamos lo que viene siendo la ecuación. Tenemos la fuerza 2,3 y la fuerza 2,3. Sustituimos lo que viene siendo los valores. La fuerza en X2 igual al coseno de 11.3 por 0.4. Y esto va a ser igual a 0.4 newtons. El siguiente, la fuerza en Y2 es igual al seno de 11.3 por 0.41. Y esto va a ser igual a 0.08. Entonces ya tenemos las fuerzas en Y1, fuerza de X1, fuerza de Y2 y fuerza en X2. Entonces únicamente tenemos que generar una sumatoria de fuerzas. Entonces igual marcar, por ejemplo, la fuerza en X es negativa, entonces aquí marcamos un valor negativo, es menos 0.4. La fuerza en Y es positiva, en este caso se dirige hacia arriba, está en el Y, entonces va a ser una fuerza positiva, por lo tanto se marca de esta misma forma. Entonces, al generar yo la sumatoria de las fuerzas, voy a tomar en cuenta
la posición o la dirección de estas fuerzas que acabamos de calcular en los ejes correspondientes. Entonces, al yo generar la sumatoria, tengo que marcar los signos de la dirección. Aquí ya los tengo marcados. Las fuerzas en X y las fuerzas en Y. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas. Entonces, fuerza en X pues va a ser muy fácil. La fuerza en X1 es 0 y fuerza en Fx2 es 0.4. Por lo tanto, la fuerza en X es de menos 0.4. Ahora, la fuerza en Y es Fy1 más Fy2 menos 0.25 newtons, ¿sí? Más 0.8 newtons, que es la fuerza en Y2. ¿Sí? Me da menos 25.12 newtons. Y ya únicamente me queda graficar las fuerzas resultantes en X y las fuerzas resultantes en Y. Las graficamos. Como en este caso me da menos 0.4, entonces quiere decir que está en el cuadrante negativo de X. Y como dice menos 25.12 newtons, quiere decir que está en el cuadrante negativo de Y. Ahora, conociendo esto, pues ya puedo determinar la fuerza resultante total. Entonces, tenemos aquí esta dirección de la fuerza. Ya sabemos que para determinar esto aplicamos el teorema de Pitágoras. Para determinar la hipotenusa que se va a generar aquí, que va a ser la fuerza resultante total. Entonces, la fuerza resultante total es la raíz de Fx cuadrada más Fy cuadrada. Sustituimos lo que viene siendo los valores y nos da un valor de 25.123 newtons. La diferencia pues no es mucha si se pregunta entre Fy y Fr, o fue la fuerza resultante, no es mucha, técnicamente son únicamente 3 decimales. ¿Sí? Pero ya es un valor a considerar. Ahora, ya tengo la fuerza resultante, ahora únicamente me falta determinar lo que viene siendo la posición de esa fuerza resultante. Entonces, tengo que determinar el ángulo que existe aquí. De cuánto va a ser este ángulo. Entonces, aplicamos la fórmula de θ es igual a la tangente negada de f de la valor absoluto de f de y sobre f de x. Tenemos ya los valores. Tenemos 25.12 entre 0.4. Me da un valor de 89 grados. 89 grados. Estos 89 grados, ¿sí? Tengo que generar la sumatoria sobre el eje X. Entonces de aquí tengo 90 grados y aquí tengo otros 90, tengo 180. Más los 98, ya tenemos la ubicación de esa fuerza resultante, que es de los 89 más 180, igual a 269 grados. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Este es el ejemplo 3 de determinar la dirección de la fuerza. Sí. Bueno, es que recuerdo que solo habíamos visto un ejemplo. Vimos el 2. ¿El 2? Ok. Vimos... Profe, ¿cuál es la fórmula de la fuerza resultante?
Y es que no lo alcancé a copiar. Les voy a mandar la diapositiva. De todos modos, ahí jefe de grupo. Jefe de grupo. Ahí cuando puedas, mándame un mensaje y ya para que yo te mande la diapositiva. Es que a mí luego se me olvida mandar las diapositivas. Entonces, siempre que quieran una diapositiva, coméntenmelo ahí en el grupo. Profe, manden las diapositivas, yo se los mando con mucho gusto. Cualquier diapositiva que generemos en la clase. Aquí tenemos la ecuación de la fuerza resultante. Ok, profe, ya quedó. Gracias. Si se dan cuenta, únicamente al descomponer lo que viene siendo químicamente es generar la descomposición de estas fuerzas que estuvimos mencionando. Perdón. Entonces, las fuerzas tienden a tener una dirección y algunas veces no todas van sobre el cuadrante, vamos a decirle X o Y. Entonces, si yo tengo una fuerza que está intermedia a los cuadrantes X o Y, como tenemos esta fuerza resultante de aquí, y tengo otra fuerza que toma posiblemente por acá, tengo que generar la descomposición de estas fuerzas. Estas fuerzas pues pueden encontrar tanto en los cuadrantes 1, 2, 3 o 4. Y a partir de estos cuadrantes tenemos que generar la descomposición de estas fuerzas. Al final de cuentas, únicamente tenemos que aplicar las fórmulas que estuvimos aquí marcando. Por ejemplo, la que tenemos aquí para determinar las fuerzas resultantes en los cuadrantes X o Y, pues va a ser esta fórmula de acá, marca ya. Tanto para el cuadrante, vamos a decirle X o Y. Lo único que tenemos que saber es el ángulo que se está generando en la fuerza resultante F1,2 o F2,3. Ya conociendo esto, pues ya lo podemos determinar. Es muy importante que este ángulo esté con respecto a X. ¿Sí? Si lo tengo con respecto a Y, o yo determine el ángulo que tenemos aquí, estas ecuaciones se van a invertir. Quiere decir que en este caso de usar en f de x coseno, voy a usar seno. Y en f de y, en vez de usar seno, usamos coseno. Pero yo, para evitar alguna confusión, pues mejor vamos directamente siempre a sacar el ángulo con respecto a x, que son las fórmulas que yo les estoy proporcionando aquí. Entonces, de todos modos, es únicamente ir generando las operaciones. Les voy a mandar la diapositiva. Me lo recuerdas ahí, por favor, jefe de grupo, o cualquiera de ustedes me lo recuerda. Y posteriormente voy a publicar hoy la evidencia número 2 y 3 para que ustedes resuelvan. También voy a tratar de buscar algunos videos ahí en YouTube para que ustedes vean algunos otros ejemplos muy similares a lo que estamos viendo aquí. Y ya se retroalimente información. Ya para la siguiente semana ya estaremos cerrando lo que viene siendo